Siéntate un momentito, que te voy a contar algo. Mucha gente cree que las abuelas somos dulces, tranquilas, que nos pasamos el día tejiendo y haciendo pasteles. Y sí, a veces tejemos. Pero otras veces, tejemos el plan perfecto. Porque hay algo que nadie te dice cuando cumples los 60, los 70, los 80 años. Que a cierta edad, ya no tienes miedo de nada. Ya no te importa lo que diga la gente. Ya viviste suficiente para saber cuando alguien se está pasando de la raya, y cuando ha llegado el momento de hacer algo al respecto. Hoy te voy a contar 3 historias. 3 historias reales, de mujeres como tú y como yo, que aguantaron mucho, y un día dijeron, hasta aquí. No hubo gritos. No hubo peleas. Solo paciencia, inteligencia, y un poquito de malicia bien administrada. Así que quédate, porque esto se pone bueno. Mi nombre es Esperanza. Tengo 74 años. Vivo sola desde que mi Ramón se fue al cielo, hace ya 12 años. Tengo 2 hijos. Bueno, tenía 2 hijos que me llamaban seguido. Cuando Ramón vivía, todos los domingos venía la familia entera a comer. Mi hijo mayor, Gerardo, su esposa Lourdes, sus 2 niños. Mi hija pequeña, Patricia, su marido. Todos aquí, en esta misma mesa donde te estoy contando esto. Pero cuando Ramón murió, algo cambió. Al principio fue sutil. Que si estaban muy ocupados este domingo. Que si los niños tenían actividades. Que si ya sabes cómo es la vida moderna, mamá. Y yo entendía. De verdad que sí. La vida es complicada. La gente tiene sus cosas. Pero entonces empezaron a venir solo cuando necesitaban algo. Que si podía prestarle a Gerardo un dinero para el coche, que ya me lo pagaba. Que si podía quedarme con los niños este fin de semana porque ellos tenían una escapada romántica. Que si les firmaba un papel. Que si les guardaba unas cajas en el cuarto de atrás. Y yo, como buena madre que soy, decía que sí. Siempre decía que sí. Hasta que un martes por la tarde, Gerardo me llamó. No para preguntarme cómo estaba. No para decirme que me quería. Me llamó para decirme que había estado hablando con un abogado. Sobre la casa. Sobre mi casa. Me dijo, con esa voz suavecita que pone cuando quiere algo, que sería buena idea que yo pensara en poner las cosas en orden. Que a mi edad, era lo más sensato. Que ellos podían ayudarme a gestionar mis bienes. Que así yo no tendría que preocuparme de nada. Yo lo escuché. No dije nada. Solo dije, mijo, déjame pensarlo. Y colgué. Me quedé sentada aquí, en esta silla, con el teléfono en la mano. Y en ese momento entendí algo muy importante. Que la vejez tiene fama de hacerte débil. Pero si sabes usarla bien, es el arma más poderosa que existe. Porque nadie espera que una señora de 74 años con cara de abuelita tenga un plan. Pausa dramática. Esa misma semana llamé a mi amiga Consuelo, que es abogada jubilada pero que tiene la cabeza más clara que muchos jóvenes que yo conozco. Le conté todo. Ella me escuchó, tomó un sorbo de su café, y me dijo, Esperanza, vamos a hacer algo muy interesante. Lo primero que hice fue ir al banco. Sin decirle nada a nadie, reordené mis cuentas. No saqué el dinero ni hice nada raro, que conste. Solo puse las cosas como deben estar, a mi nombre, con mis decisiones, bajo mi control. Lo segundo que hice fue ir al notario. Hice mi testamento. Con toda la calma del mundo. Y en ese testamento, tomé una decisión que Consuelo me ayudó a entender muy bien. Puedes querer a tus hijos con todo el corazón, y aún así, decidir con la cabeza. Dejé la casa a nombre de una fundación. Una fundación para mujeres mayores que se quedan solas y sin recursos. Me puse en contacto con ellos, hablé con su directora, una señora encantadora que se emocionó mucho cuando le conté. El resto de mis ahorros los dividí en 3 partes iguales. Una para Patricia, que aunque no llama mucho, nunca me ha faltado al respeto. Otra para mis 4 nietos, directamente a ellos, no a sus padres. Y la tercera para un viaje que tenía pendiente desde hacía 20 años. Una semana en Roma con Consuelo. ¿Y Gerardo? Gerardo recibió, en sobrecertificado,
una carta de mi notario informándole de que el testamento estaba hecho y que cualquier consulta legal debía dirigirse directamente al despacho. También recibió, de mi parte, una tarjeta manuscrita. Decía solamente esto: «Mijo, las cosas ya están en orden. Que estés muy bien. Mamá». Me llamó a los 3 días. Esta vez sí preguntó cómo estaba. Fue una conversación muy educada, muy correcta. Y al final me dijo que quería venir a verme el domingo. Vino. Trajo flores. Se sentó aquí, en esa misma silla donde tú estás. Y yo le serví café y le puse un trozo de bizcocho, y no dije ni una palabra sobre el testamento. Él tampoco. Desde entonces, llama todos los martes. Sin falta. La gente cambia, hijita. A veces solo necesitan entender que el tiempo no es infinito, y que la paciencia de una abuela tampoco. Esta historia me la contó mi vecina Remedios, que tiene 78 años y un jardín precioso lleno de rosales. Remedios vivió 30 años en la misma calle. 30 años siendo buena vecina, saludando, ayudando cuando podía, sin meterse en la vida de nadie. Pero entonces llegó Elvira. Elvira se mudó al número 14 hace 4 años. Era una mujer de unos 50 y pico, muy arreglada, muy perfumada, con una opinión sobre todo y con la costumbre de compartirla sin que nadie se la pidiera. El primer día ya le dijo a Remedios que sus rosales quitaban luz a su salón. El segundo mes le dejó una nota en el buzón diciéndole que su gato hacía demasiado ruido por las noches. El gato de Remedios se llama Canela y tiene 12 años y duerme 16 horas al día. Pero lo peor, lo que de verdad colmó el vaso, fue lo de la comunidad de vecinos. Remedios llevaba años siendo la presidenta de la comunidad. Un cargo que nadie quería, que ella ejercía con mucho orden y honradez. Guardaba las facturas, convocaba las reuniones, gestionaba las reparaciones. Y entonces Elvira, en la primera reunión a la que asistió, levantó la mano y dijo que quería revisar las cuentas de los últimos años. No porque hubiera ningún problema. No porque faltara nada. Solo para hacer notar que ella estaba ahí. Para hacer sentir a Remedios pequeña. Para mandar. Remedios me dijo que en ese momento sintió una cosa muy rara. Una cosa que no había sentido en muchos años. Ganas de pelea. Pero Remedios es lista. Y los listos no pelean de frente. Lo primero que hizo fue exactamente lo que Elvira pedía. Le entregó todas las cuentas. Perfectamente ordenadas. Con cada factura, cada recibo, cada céntimo justificado desde hacía 8 años. Elvira se quedó sin argumento. Pero no se rindió. Empezó a presentarse a las reuniones con propuestas de mejora. Quería cambiar el color del portal. Quería instalar cámaras. Quería una nueva empresa de limpieza. Y aquí es donde Remedios jugó su carta maestra. Porque Remedios conocía a todos los vecinos. Llevaba 30 años conociéndolos. Sabía quién tenía problemas con la humedad del bajo. Sabía quién necesitaba que arreglaran el ascensor porque le costaba subir las escaleras. Sabía quién estaba ahorrando para pintar su terraza. Así que antes de cada reunión, Remedios pasaba por las puertas. Tomaba un cafecito aquí, charlaba un ratito allá. Y suavemente, sin imponer nada, explicaba qué implicaba cada propuesta de Elvira. Cuánto costaría, quién lo pagaría, qué problemas podría traer. Y cuando llegaba la reunión, Elvira hablaba sola. 3 veces seguidas, sus propuestas fueron rechazadas por unanimidad. A la 4ª reunión, Elvira llegó con cara de muy pocos amigos y dijo que ella quería presentarse a presidenta de la comunidad. Los vecinos votaron. Remedios ganó con 11 votos a 1. El único voto para Elvira fue el suyo propio. Pero la historia no termina aquí. Porque Remedios, con esa generosidad que tienen las personas que han vivido mucho, se acercó a Elvira después de la votación. Y le dijo: Elvira, si quieres ayudar con la comunidad, tengo un puesto perfecto para ti. ¿Te gustaría encargarte de revisar las facturas de la empresa de limpieza cada mes? Elvira la miró sin saber muy bien qué decir. Y aceptó. Porque eso es lo que hace la gente como Remedios. No destruye al enemigo. Lo pone a trabajar para ti. Desde entonces, Elvira revisa facturas,
organiza papeles y en la última reunión hasta defendió a Remedios cuando otro vecino nuevo se quejó de los rosales. Los rosales de Remedios siguen ahí, más bonitos que nunca. Y Canela sigue durmiendo sus 16 horas en paz. Esta última historia es la mía. La que más me cuesta contar. Y también la que más me enorgullece. Tengo 71 años. Toda mi vida trabajé en hostelería. Empecé a los 16 años fregando platos en el bar de mi tío. Con los años, con mucho sacrificio, ahorré suficiente para abrir mi propio restaurante. Se llamaba La Mesa de Lola. Era pequeño, solo 8 mesas, pero era mío. Lo abrí a los 42 años y lo llevé durante más de 20. 20 años de madrugar, de no descansar en Navidad, de estar cuando mi espalda decía que no, de poner el corazón en cada plato. Cuando cumplí 65, decidí que era hora de retirarme. Mis rodillas me lo pedían. Mi cuerpo me lo pedía. Y tenía ahorros para vivir bien el resto de mis años. Busqué a alguien de confianza para traspasarle el negocio. Y encontré a Marcos. Marcos tenía 40 años, era cocinero, hablaba muy bien, tenía proyectos preciosos para el local. Me caía simpático. Me decía Doña Lola con mucho respeto. Me contó que había soñado toda su vida con tener su propio restaurante. Firmamos los papeles. Acordamos un precio justo, pagado en plazos. Y yo me fui. Los primeros meses llamaba para saber cómo iba todo. Marcos era amable, me decía que todo marchaba bien, que los clientes estaban contentos, que iba a pagar el siguiente plazo puntual. El primer plazo llegó tarde. El segundo llegó a medias. El tercero no llegó. Cuando llamé para preguntar, Marcos me dijo que el negocio estaba pasando por un momento difícil, que era culpa del barrio, que había menos clientes, que me pediría paciencia. Y yo, que soy una señora de bien, le di paciencia. Pero entonces una tarde fui a pasear por allí, como hacía a veces, porque ese local era parte de mi vida y lo echaba de menos. Y me quedé parada en la acera. El restaurante estaba lleno. A las 2 de la tarde, un martes, había lista de espera. Vi a Marcos dentro, sonriente, hablando con los clientes. El local estaba reformado. Había luces nuevas. Había una carta nueva con precios más altos. Y yo no había cobrado ni un plazo completo en 4 meses. Me fui a casa. Me senté. Me tomé una tila. Y pensé. Podría haber ido directamente a gritarle. Podría haberme puesto a llorar. Podría haberle suplicado. Pero no. Llamé a mi sobrino Álvaro, que es abogado, y le expliqué la situación. Álvaro me escuchó y me dijo: «Tía, tienes un contrato firmado. Eso tiene un valor». Empezamos el proceso legal, con calma, con todos los papeles en orden. Pero mientras eso avanzaba, yo hice algo más. Porque resulta que en 20 años de restaurante, una acumula muchas amistades. Proveedores, clientes habituales, periodistas de la zona que habían escrito sobre mi cocina, gente del gremio. Y una mañana, con mucha discreción, hice unas llamadas. No para hablar mal de Marcos. No para montar un escándalo. Solo para que la gente del sector supiera que la Mesa de Lola tenía una situación legal pendiente con la antigua propietaria. En este mundo, la información viaja sola. A las 2 semanas, Marcos me llamó. Ya no usaba el tono suave de antes. Le dije que mi abogado llevaría toda comunicación a partir de ese momento. El proceso duró 5 meses. Al final, Marcos pagó todo lo que debía, más los intereses, más las costas legales. Pero la historia tiene otro capítulo. Porque con ese dinero recuperado, yo hice algo que nunca pensé que haría a mis 71 años. Abrí otro restaurante. Pausa dramática larga. Más pequeño. Solo 5 mesas. En el mismo barrio. A 3 calles del primero. Se llama La Mesa de Lola, de nuevo. Abro de martes a sábado, solo a mediodía. Cocino yo, me ayuda mi nieta los fines de semana, y tengo una chica joven que sirve las mesas. No necesito más. Todos los días hay lista de espera. Y Marcos.
Marcos cerró su restaurante hace 8 meses. Yo no tuve nada que ver. Simplemente, la vida es justa con quien trabaja bien. Bueno, hijita. Ahí tienes mis 3 historias. Esperanza, que entendió que el dinero es poder, pero la paciencia es más poder todavía. Remedios, que convirtió a su enemiga en su aliada sin perder una sola batalla. Y yo, que aprendí que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. ¿Sabes qué tienen en común estas 3 mujeres? Que ninguna gritó. Ninguna lloró en público. Ninguna le pidió permiso a nadie. Solo pensaron, planificaron y actuaron. Porque eso es lo que hacemos las mujeres que hemos vivido mucho. Sabemos esperar el momento. Y cuando llega ese momento, lo aprovechamos bien. Así que si hoy estás pasando por algo difícil, si alguien te está faltando al respeto, si sientes que te están tratando como si ya no contaras, recuerda esto. La edad no nos quita poder. Nos lo da. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Si esta historia te llegó al corazón, cuéntamelo en los comentarios. Y si conoces a una abuela con una historia de esas que no se olvidan, dile que me la mande, porque aquí siempre hay sitio para una silla más y una taza de café. Hasta la próxima, con mucho cariño. Y recuerda, nunca subestimes a una abuela tranquila.